Hola a todos, esta es la clase de Mecánica Cuántica 1 del posgrado en Ciencias con especialidad en Física que ofrece el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión corresponde a la clase de la quinta semana del curso y estudiaremos lo que es posición, momentum y traslación. El contenido de esta clase va a ser que vamos a estudiar primero cómo se tratan operadores con espectro continuo, después cuáles son los eigenkets de posición, después pasaremos a estudiar el concepto de traslación, las funciones de onda en el espacio de momentum y de posición. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Bueno, queremos estudiar el caso de los operadores con espectro continuo. En particular, eso nos servirá para estudiar los operadores de posición y de momento. Los operadores con espectro continuo requieren modificar las relaciones que se han estudiado en clases anteriores, para que ahora abarquen variables continuas. Las relaciones generalizadas nos permiten estudiar los operadores de posición y de momento, las cuales son la base para entender la traslación de partículas. ¿Cuál es el mensaje que quiero que se lleven a casa? Bueno, que los operadores de posición y de momento tienen un espectro continuo de eigenvalores. Y estos dos operadores están conectados mediante el operador de traslación infinitesimal. La relación de incertidumbre, bien conocida para estos dos operadores, se obtiene de la función de transformación entre las bases de eigenkets de posición y de momento. Entonces vamos a empezar a estudiar lo que es un espectro continuo. Los observables considerados antes solo exhibieron un espectro discreto de eigenvalores. Sin embargo, en mecánica cuántica existen observables con eigenvalores continuos, por ejemplo Pz, la componente z del momento. En mecánica cuántica, este es representado por un operador hermitiano. A diferencia de Sz, es decir, el de spin, el operador de spin, los eigenvalores de Pz pueden tomar cualquier número real. En este caso, la dimensionalidad del espacio de Ketz es obviamente infinita. Afortunadamente, la mayoría de los resultados que hemos trabajado anteriormente se pueden generalizar. En el caso de que no se logre generalizar de inmediato, pues bueno, ya indicaremos eso, ¿sale? Entonces, empecemos con el análogo de la ecuación de eigenvalores, la cual se escribe como se muestra en la pantalla, donde xi es un operador y xi' es solo un número. En el caso continuo se reemplaza la delta de Kronecker con la función delta de Dirac y la suma discreta sobre eigenvalores por una integral continua sobre la variable xi. Entonces, las relaciones más comunes se muestran en la pantalla. Es importante notar que la relación de completez se usa para obtener algunas de las relaciones mostradas. Ustedes pueden tratar de derivarlas como ejercicio. Vamos ahora a tratar de definir cuáles son los eigenkets de posición. En clases anteriores, enfatizamos en el hecho de que una medición en mecánica cuántica es esencialmente un proceso de selección o filtrado. Para extender estas ideas a observables con espectros continuos, es mejor trabajar un ejemplo específico. Consideremos entonces el operador de posición en una dimensión. Los eigenkets x' del operador de posición x satisfacen la ecuación de eigenvalores y supondremos que forman un conjunto completo. Esta es la ecuación 1.63 y la ecuación 1.64. En este caso, x' es un número con unidades de longitud, por ejemplo 0.23 centímetros, mientras que x es un operador. El espacio de Ketz del estado físico arbitrario se puede expandir en términos del conjunto x'. Ahora, consideremos una medición idealizada de la posición. Suponga que colocamos un pequeño detector que reacciona solo a la partícula cuando está precisamente en x'. Inmediatamente después de la reacción, podemos decir que el estado en cuestión se representa por el ket x'. En otras palabras, cuando el detector reacciona, el estado arbitrario alfa salta al ket x' de la misma manera que en el caso de SZ+, cuando era sometido al aparato de Stenger-Lach. Un detector real, de hecho, reacciona cuando la partícula se localiza dentro de un pequeño rango, es decir, un rango entre x' menos delta entre 2 y x' más delta entre 2. Con esto, nuestro ket de estado cambia abruptamente como se muestra en la pantalla, asumiendo que el producto x
doble prima alfa no cambia. Esto es la ecuación 1.65. La probabilidad de que el detector reaccione está dada por la expresión 1.66, donde hemos escrito diferencial de x' en lugar de delta. Esto es análogo al resultado previo para observables con espectro discreto. La probabilidad de encontrar a la partícula en algún lugar entre infinito y menos infinito está dada por la expresión 1.67, la cual está normalizada si el ket alfa está normalizado, es decir, la expresión 1.6. De hecho, aquellos familiarizados con la mecánica ondulatoria reconocerán el producto x' alfa como la función de onda del estado representado por alfa. La noción de un eigenket de posición se puede extender a 3 dimensiones. Se asume que en el caso no relativista, que los eigenkets de posición están completos. El espacio de kets para una partícula donde los grados de libertad internos, como el spin, pueden despreciarse, puede expandir en términos del conjunto x', como se lee en la ecuación 1.6.9, donde x' en negritas significa el vector con componentes x', y y z'. Esto se puede interpretar como que el operador x' vector y los operadores x', y', y z' comparten los mismos eigenkets, como se muestra en las ecuaciones 1.6.10. Esto implica que es posible medir las 3 componentes del vector de posición simultáneamente. Por lo tanto, estos operadores deben conmutar, como se muestra en la última ecuación. Vamos a estudiar lo que es el concepto de traslación o desplazamiento espacial. Suponga que empezamos con un estado que está bien localizado alrededor de x' vector. Ahora considere la operación que cambia el estadio hacia otro bien localizado. Esta vez entre x' vector más el diferencial de x' vector, donde todos los demás observables implicados, por ejemplo el spin, se mantienen sin cambio. Dicha operación se define como traslación infinitesimal por diferencial de x'. Y el operador que genera dicha transformación se denota como j de diferencial de x' y satisface la ecuación de transformación 1.6.12. Noten que lo que se obtiene después de aplicar el operador es otro eigenket de posición, pero con eigenvalor x' más diferencial de x'. Obviamente, el ket x' no es eigenket del operador de traslación infinitesimal. Mediante la expansión en eigenkets del ket arbitrario alfa, podemos examinar el efecto del operador de transformación infinitesimal sobre el ket alfa, lo cual se muestra en la ecuación 1.6.13, cuyo lado derecho se puede escribir como se muestra en la ecuación 1.6.14, usando un simple cambio de variable. De manera equivalente, podemos tratar el caso como una traslación del sistema coordenado en la dirección opuesta, menos diferencial de x'. Físicamente, esta forma de interpretar el problema implica que el operador mira el mismo estado desde otro sistema coordenado. Esta interpretación no la vamos a usar en este curso, pero pueden encontrársela en otros textos. Ahora enlistemos las propiedades del operador de traslación infinitesimal. La primera de ellas es que si el ket alfa está normalizado a la unidad, entonces el ket trasladado j por alfa también estará normalizado, como se muestra en la ecuación 1.6.15. Dicha condición se garantiza si la traslación infinitesimal es unitaria, tal como se especifica en la ecuación 1.6.16. Para la segunda propiedad, consideremos las translaciones infinitesimales sucesivas de x', de x doble prima, ambas en la misma dirección. Entonces esperaríamos que esta operación sea equivalente a una sola transformación del vector suma de x' más de x'b', lo que se representa como la ecuación 1.6.17. Para la tercera propiedad, consideremos una traslación en la dirección opuesta. Entonces, esperaríamos que la traslación en la dirección opuesta sea lo mismo que el operador de traslación inversa.
tal como se lee en la ecuación 1.6.18. Para la cuarta propiedad, exigimos que cuando dx tiende a 0, entonces el operador de traslación se reduce al operador identidad, como en la ecuación 1.6.19. Ahora, demostraremos que el operador de traslación infinitesimal se puede construir como se muestra en la ecuación 1.6.20, donde las componentes del vector k, kx, ky y kz son operadores hermitianos. Es fácil darse cuenta que este operador satisface todas las propiedades enlistadas. Las propiedades de que j corresponde a un operador unitario se prueba en la ecuación 1.6.21, donde hemos ignorado términos de segundo orden en dx'. La segunda propiedad se demuestra en la ecuación 1.6.22. Las propiedades tercera y cuarta realmente son evidentes y pueden intentar probarlas como ejercicio. Una vez que aceptamos la forma propuesta para el operador j y que es la correcta, estamos en posición de derivar una relación de extrema importancia entre el operador k y el operador x. De acuerdo a las ecuaciones 1.6.23, notamos que el conmutador de ambos operadores está dado por la ecuación 1.6.24, donde el error de esta última ecuación es de orden cuadrático en diferencial de x'. Por lo tanto, tenemos la identidad de operadores expresada en la ecuación 1.625 o 1.626. Si tomamos el diferencial de x' en dirección xj y formamos el producto escalar con xy, obtenemos la relación 1.6.27. La ecuación 1.6.27 es una relación fundamental de conmutación entre los operadores de posición x, y, z y los operadores k, kx, ky y kz. Pero, ¿cuál es el significado físico de k? Bueno, retomando a J. Schwinger, que alguna vez mencionó, para propiedades fundamentales solo podemos tomar prestados los nombres de la física clásica. En este caso, tomaremos prestados la noción de que el operador momentum, es el generador de una traslación infinitesimal. Una transformación infinitesimal en mecánica clásica se obtiene mediante una transformación canónica, como se muestra en la ecuación 1.6.28, la cual se deriva de la función generadora mostrada en la ecuación 1.6.29, donde P minúscula y P mayúscula se refieren a los momentos correspondientes. La ecuación 1.6.29 es muy similar al operador traslacional en mecánica cuántica, sobre todo si decimos que x.p es la función generadora de la transformación identidad. X mayúscula igual a x y p mayúscula igual a p. Entonces, es muy tentador pensar que el operador k debe de estar relacionado con el operador de momentum en mecánica cuántica. ¿El operador k de momentum es acaso directamente? Bueno, las unidades del operador nos dicen que no, pues este tiene unidades de longitud inversa. Sin embargo, podemos definirlo como está mostrado en la ecuación 1.6.30. Desde el punto de vista fundamental, no hay manera de calcular esta constante. Esta debe ser medida de acuerdo al sistema de medición que se usa. Ahora, esta constante universal es la que aparece en la relación de de Broglie para la longitud de onda de una partícula onda. En otras palabras, el operador K es el operador mecánico cuántico que corresponde al número de onda. Ahora que identificamos la relación entre el operador K y el momentum, el operador de traslación infinitesimal J se escribe como la ecuación 1.6.32, donde P es el operador de momentum. La relación de conmutación se reescribe como está en la ecuación 1.6.33, la cual implica que X y PX, pero no X y PY, son observables incompatibles. Por lo tanto, se puede aplicar el formalismo descrito en clases anteriores para obtener la relación de incertidumbre de posición y momentum de Heisenberg, como se muestra en la ecuación 1.6.34.
Ahora que tenemos claro cómo hacer las traslaciones infinitesimales, construyamos traslaciones finitas, las cuales pueden obtenerse mediante la aplicación sucesiva de traslaciones infinitesimales. Consideremos una traslación finita en la dirección x por una cantidad delta x, como en la ecuación 1.6.35. Al componer n traslaciones infinitesimales, cada una de ellas caracterizada por un desplazamiento espacial delta x' entre n en la dirección x, y tomando la ecuación 1.6.36, donde se ha utilizado la expresión general 1.6.37. Una propiedad fundamental de las traslaciones es que las traslaciones sucesivas en direcciones diferentes, digamos en direcciones x y y, conmutan. Como se ve claramente en la figura, para ir de A a B, no hay diferencia de usar la trayectoria que va por C o por D. Matemáticamente se escribe como la ecuación 1.6.38. Si manejamos la serie hasta segundo orden, obtenemos la ecuación 1.6.39. Y dado que delta x' y delta y' son arbitrarios, podemos demostrar la ecuación 1.6.40, lo que inmediatamente implica las ecuaciones 1.6.41 y 42. Dado que los generadores de la transformación conmutan, el grupo correspondiente se dice que son abelianos. Entonces, el grupo de traslaciones en 3 dimensiones es abeliano. La ecuación 1.6.42 implica que Px, Py y Pz son observables mutuamente compatibles. Por lo tanto, tienen eigenkets simultáneos, como se expresa en la ecuación 1.6.43. Es interesante ver el efecto de J en un eigenket de momento, tal como se presenta en la ecuación 1.6.44. Como vemos, el eigenket de momentum permanece sin cambio, salvo por un cambio de fase. Entonces, a diferencia del ket x', P' es un eigenket de J, lo cual ya habíamos anticipado gracias a la relación de conmutación 1.6.45. Note, sin embargo, que el eigenvalor de J es complejo, lo cual es de esperarse dado que J no es hermitiano. Las relaciones de conmutación resumidas en la ecuación 1.6.46 se conocen como relaciones canónicas o fundamentales de conmutación. Históricamente fue Heisenberg quien mostró que las reglas de combinación de las líneas de transmisión atómicas se podían entender mejor si se asocian con arreglos de números que obedecían ciertas reglas de multiplicación. Esto motivó que Born y Jordan mostraran que dichas reglas eran las reglas de multiplicación de matrices, desarrollando así la mecánica matricial. En 1925, Dirac observó que algunas relaciones mecánico-cuánticas se podían obtener de las correspondientes relaciones clásicas mediante el reemplazo de los paréntesis de Poisson clásicos por los conmutadores, como se indica en la ecuación 1.6.47, donde los paréntesis de Poisson se definen en la ecuación 1.6.48. Por ejemplo, observe la ecuación 1.6.49. La regla de Dirac es plausible debido a que los paréntesis de Poisson y los conmutadores satisfacen propiedades algebraicas muy similares. Las más importantes se resumen en las ecuaciones 1.6.50. La última de ellas se conoce como identidad de Hamilton-Jacobi. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes. Por ejemplo, las unidades de los paréntesis de Poisson son diferentes a la de los conmutadores. Los paréntesis de Poisson son cantidades reales, mientras que los conmutadores pueden ser complejos. El factor IH barra toma en cuenta estas diferencias. Hasta el momento no hemos usado estas analogías clásicas, dado que existen fenómenos, como el spin, que no tienen una analogía clásica. Es momento de presentar un estudio sistemático de las propiedades de las funciones de onda en ambos espacios de posición y momento. Por simplicidad trataremos el caso unidimensional. Los kets base que usaremos son los de posición, los cuales satisfacen la ecuación 1.7.1, los cuales están normalizados de tal manera que la condición de ortogonalidad queda como en la expresión 1.7.2.
Como hemos mencionado anteriormente, un ket de estado puede representarse como una combinación de los eigenkets base x', como dice la ecuación 1.7.3, donde el coeficiente de la expansión x' por alfa se interpreta, de acuerdo a la ecuación 1.7.4, como la probabilidad de que la partícula se encuentre en un intervalo de ancho de diferencial de x' alrededor de x'. En nuestro formalismo, el producto interior x' alfa es lo que comúnmente se conoce como función de onda psi alfa de x' para el estado alfa, tal como se ve en la ecuación 1.7.5. En mecánica ondulatoria básica, las interpretaciones probabilísticas para el coeficiente de expansión Ca', casos discretos, y para la función de onda del caso continuo son regularmente postulados separados. Una de las mayores ventajas del formalismo de Dirac es que ambos tipos de interpretaciones probabilísticas están unificadas. Consideremos ahora el producto interior beta-alfa. Usando la propiedad de completez de los eigenkets x', tenemos la ecuación 1.7.6, que nos dice que el producto beta-alfa es el traslape entre ambas funciones de onda. Note que no estamos definiendo como el producto beta-alfa la integral de traslape. Esto es consecuencia del postulado de completez de la base x'. La interpretación más general del producto beta-alfa es que representa la probabilidad de amplitud para que el estado alfa se encuentre en el estado beta. Ahora interpretamos la expansión 1.7.7 usando el lenguaje de funciones de onda. Para hacerlo, multiplicamos la derecha ambos lados de 1.7.7 por el eigenbra x'. Lo que obtenemos es la ecuación 1.7.8. En la mecánica ondulatoria usual, esto es reconocido como la expansión de eigenfunciones, definidas por la ecuación 1.7.9 del operador. Ahora examinemos cómo se escribe el bracket beta alfa a alfa, usando las funciones de onda alfa y beta. Claramente obtenemos la ecuación 1.7.10. Por lo tanto, necesitamos conocer los elementos de matriz de A en la base x', los cuales son en general funciones de x' y de xb'. Una enorme simplificación se logra si el observable A es una función del operador de posición. En particular, considere la ecuación 1.7.11, la cual de hecho corresponde a la energía potencial de un oscilador armónico simple. Para este observable obtenemos la ecuación 1.7.12. Con esto, la integral doble de 1.710 se reduce a la integral sencilla 1.713. En general, si un observable es función del operador x, tenemos la ecuación 1.714. Note que en dicha ecuación, en el lado izquierdo se usa función de x, lo que indica la dependencia en el operador de posición, mientras que en el lado derecho se utiliza f de x', denotando que en este caso corre sobre los valores posibles de los eigenvalores, los cuales no son operadores. Ahora examinamos cómo se puede representar el operador momentum en la base de eigenkets del operador x. Empecemos de la definición del momentum como la parte del generador de operador de traslación infinitesimal, como se muestra en la ecuación 1.7.15. En consecuencia, tenemos la ecuación 1.716 o 1.717, donde hemos usado la propiedad de ortogonalidad. Entonces, el elemento de matriz de P en la representación de X es la ecuación 1.7.18. De la ecuación 1.7.16 se puede obtener la identidad 1.7.19. En nuestro formalismo, la ecuación 1.7.19 no es un postulado, más bien ha sido derivado usando las propiedades básicas del momento. Aplicando repetitivamente 1.7.17, se puede obtener también las expresiones 1.720 y 1.721.
Hasta ahora, solo hemos trabajado en la base de X, pero existe una simetría completa entre X y P, excepto por una ocasional signo menos, la cual se puede inferir de relaciones canónicas de conmutación. Entonces, trabajemos ahora en la base P, es decir, la representación del momento. Por simplicidad, continuaremos trabajando en un espacio unidimensional. Los eigenkets base de la base P satisfacen la ecuación 1.7.22 y 1.7.23. Los eigenkets de momentum P' representan el espacio de la manera que el de posición es X'. El ket de estado arbitrario alfa entonces se puede expandir como la ecuación 1.7.24. Se puede dar una interpretación probabilística de los coeficientes de expansión como la probabilidad de que una medida de P nos dé el eigenvalor P' en el intervalo diferencial de P', el cual es el valor absoluto del cuadrado del bracket P' alfa. Es común llamar al producto interior P' alfa como la función de onda en el espacio del momento. La notación phi a de P' es la usual, como se muestra en la ecuación 1.7.25. Si el ket alfa está normalizado, obtenemos la ecuación 1.7.26. Establezcamos ahora la conexión entre las representaciones X y P. Recordemos que en el caso de espectros discretos, el cambio de base de la base A original a la nueva base B' estará caracterizada por la matriz de transformación presentada en clases pasadas. De la misma manera, esperamos que la información deseada esté contenida en el producto interior X'-P', la cual es una función de X' y P', usualmente llamada función de transformación de la representación X a la representación P. Para obtener la expresión explícita del bracket X'-P', recordemos la expansión de un ket arbitrario alfa en términos de la base X'. Ahora, hacemos que el ket alfa sea igual al eigenket de momentum P'. Lo que obtenemos es la ecuación 1.7.27 o 1.7.28. La solución de esta ecuación diferencial para el bracket X'-P' es la ecuación 1.7.29, donde n es la constante de normalización por determinarse. A pesar que la función de transformación X'-P' es una función de dos variables, X' y P', se puede considerar como una función de X' usando P' fijo. Esto se puede visualizar como la amplitud de probabilidad para el eigenestado del momentum especificado por P' y que se encuentra en la posición X'. En otras palabras, es la función de onda del eigenestado P'. Entonces, la ecuación 1.7.29 nos dice que la eigenfunción del momento es una onda plana. Es curioso que hemos obtenido esta solución de onda plana sin resolver aún, y ni siquiera la hemos enunciado, la ecuación de Schrödinger. Para obtener la constante de normalización, n, consideremos la ecuación 1.7.30. El lado izquierdo es una delta de Dirac, el lado derecho se puede evaluar directamente de la forma del bracket X'-P', obteniendo la ecuación 1.7.31. Escogiendo n de tal manera que sea real y positiva, tenemos finalmente la ecuación 1.7.30. Ahora demostraremos cómo la función de onda de espacio-posición está relacionada con la función de onda de espacio-momento. Lo que tenemos que hacer es reescribir la ecuación 1.7.33, como se lee en la ecuación 1.7.34. Este par de funciones es solamente lo que uno esperaría del teorema de inversión de Fourier. Es ilustrativo tratar un ejemplo físico para aclarar el uso del formalismo. Consideremos que se conoce como un paquete de onda, lo que se conoce como un paquete de onda gaussiano, cuya función de onda es el espacio X. Está dado por la ecuación 1.7.35. Esta es una onda plana con un número de onda por un perfil gaussiano centrado en el origen. La probabilidad de observar la partícula se hace cero rápidamente para X' mayor que D. Cualitativamente podemos decir que la densidad de probabilidad tiene una forma gaussiana con ancho D. Calculemos ahora los valores esperados de X, X al cuadrado, P y P al cuadrado. El valor esperado de X es claramente 0 por simetría.
como se muestra en la ecuación 1.7.36. Para x al cuadrado obtenemos la ecuación 1.7.37, de la cual obtenemos la ecuación 1.7.38 para el operador de dispersión. Los valores esperados de p y p cuadrada se pueden calcular de manera similar y obtenemos las ecuaciones 1.7.39. El operador de dispersión del momentum nos da 1.740. Con las ecuaciones 1.730 y 1.740 obtenemos la relación de incertidumbre de Heisenberg, que en este caso es la ecuación 1.7.41, la cual es independiente de D. De hecho, para el paquete gaussiano tenemos la igualdad en la relación de incertidumbre. Por esta razón, un paquete gaussiano es usualmente llamado paquete de onda de incertidumbre mínima. Ahora pasemos al espacio de momento. Mediante una integración directa, solo completando el cuadrado del exponente, obtenemos la ecuación 1.742. Esta función de onda en el espacio de momentum nos permite un método alternativo de obtener el valor esperado de p y p cuadrada. Les invito a que lo intenten en su casa. La probabilidad de encontrar a la partícula con momentum p' es gaussiana en el espacio de momentum y centrada en h barra k. Al igual que la probabilidad de encontrar a la partícula de x' es gaussiana centrada en 0. Además, los anchos de las dos gaussianas son inversamente proporcionales entre sí. Entre más amplia sea la de momentum, más estrecha la de la posición. Como un caso límite, supongo que hacemos que D tienda a infinito. La función de onda en el espacio de posición se convierte en una onda plana, extendida por todo el espacio. La probabilidad de encontrar a la partícula es constante e independiente de x'. Por otro lado, la función de onda en el espacio de momentum tiene una forma de delta de Dirac con el pico en h barra k. En el caso opuesto, que D tiende a 0, obtenemos que la función de onda en el espacio de posición es una delta de Dirac, pero la función de onda en el espacio de momentum es una constante independiente de p'. Como vimos, una función de onda extremadamente localizada en el espacio X corresponde a una superposición de eigenestados de momentum con todos los posibles valores del momentum. En este caso, los estados que exceden el valor mc están incluidos en la superposición, es decir, con c, la velocidad de la luz. Sin embargo, a ciertos valores muy altos de momentum, esta descripción basada en la mecánica cuántica no relativista pues empezaría a fallar. A pesar de esto, nuestra descripción tiene un gran rango de validez. Hasta ahora solo hemos trabajado en el espacio unidimensional, por simplicidad, pero todo se puede generalizar al espacio tridimensional. Los Kets X base ahora satisfacen la ecuación 1.743 y los de momentum la ecuación 1.744. Estos obedecen las condiciones de normalización 1.745, donde delta al cubo denota una delta tridimensional definida en 1.7.46. Las relaciones de completez se mencionan como las ecuaciones o se modifican como las ecuaciones 1.7.47, con las cuales podemos expandir un ket de estado arbitrario alfa, como en las ecuaciones 1.7.48. Los coeficientes de expansión x' alfa y p' alfa se identifican con las funciones de onda psi alfa x' y phi alfa' en los espacios de posición y momentum respectivamente. El operador de momentum, cuando se hace el bracket con los estados beta y alfa, se convierte en el operador nabla como se muestra en la ecuación 1.749. La función de transformación que se escribe como 1.7.50, de tal manera que las funciones de onda se escriben como las ecuaciones 1.7.51. Es interesante checar las dimensiones de las funciones de onda. En el caso unidimensional, la condición de normalización implica que el valor absoluto del cuadrado del producto x' alfa tiene las dimensiones de longitud inversa, de tal manera que la función de onda misma tiene unidades de raíz cuadrada de longitud inversa. Por otro lado, la función de onda en 3 dimensiones debe de tener una dimensión de longitud a la 3 medios, a la menos 3 medios, dado que el valor absoluto del cuadrado del producto x' alfa debe ser
o debe de dar 1 al integrarlo sobre todo el espacio del volumen. Bueno, con esto entonces terminamos la quinta semana de nuestro curso y también el capítulo 1. Entonces déjenme hacer un resumen de esta clase para cerrar. En este caso lo que hemos aprendido es que el espacio de Ketz puede tener un espectro continuo y todas las relaciones importantes se adaptan al caso continuo. Los ejemplos más importantes de operadores con espectro continuo son la posición X y el momentum P. Usando el concepto de traslación infinitesimal, es posible encontrar la relación entre el operador de posición y el de momento. Las relaciones importantes entre la posición y el momentum, como la relación de incertidumbre, se pueden derivar de las relaciones de transformación entre ambas bases de Eigenkets. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.